Buenas tardes. Hoy vamos a continuar el curso de electrónica analógica y primero aquí en el TEC Digital acabo de actualizar un poquito las fechas de las siguientes evaluaciones. Entonces en la parte del TEC Digital en analógica tenemos el horario de clases, el playlist de YouTube y aquí están las próximas evaluaciones. Entonces el segundo examen parcial lo vamos a hacer el 16 de mayo, que es de este viernes en 8. Y me gustaría empezar antes, a las 12:30, empezando a las 12:30 para tener 2 horas de tiempo y que no quede tan tallado para las clases que siguen, porque yo sé que aquí tienen más clases en la tarde. Entonces creo que queda bien, nada más llegamos un poquito antes y empezamos a las 12:30 para salir a las 2:30. El examen son 2 horas y no debería ser un examen tampoco tan largo, pero sí tenemos bastantes temas. Sobre todo los temas que entran son transistores bipolares y transistores MOSFET, que los habíamos hecho en CD, y en corriente alterna el tema de amplificadores, que todavía lo estamos desarrollando. Todavía nos faltan un par de clasecitas, la de hoy y por lo menos la del viernes, para ver y abarcar bien cómo se debe el tema de amplificadores. Ya por lo menos el viernes cerramos con materia, entonces creo que está bien, es una semana antes. Y para la tarea había que entregarla hoy, pero vamos a mover un poquito la entrega para darles chance que puedan trabajar un poco más, que la puedan entregar bien bonito. Entonces eso tengo que ajustarlo, lo voy a ajustar de una vez porque si no se me olvida. Entonces aquí lo que pasa es que aquí salen como las notas, espérese. Bueno, lo hago ahora más tarde, pero sí me acuerdo. Si no me acuerdo, me avisan. Pero listo, entonces estas serían las fechas de las próximas evaluaciones. Y para el examen pueden traer formulario igual que para el anterior. Y me estaban diciendo que a veces se les olvida meter alguna ecuación o algo, entonces yo probablemente también les traiga un formulario ese día, porque este examen tiene muchísimas ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo seguro les traigo un formulario para el examen también. No se confíen, hagan el de ustedes, ¿verdad? Que lo puedan usar. Pero entonces tendríamos el examen el viernes 16. Y para la tarea un poquito más de tiempo. Entonces aquí estarían las nuevas fechas y de momento eso sería. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con el contenido del curso. Vamos a abrir presentaciones. Todavía estamos en la presentación de semana 11. Y de esta presentación vamos por emisor común. Esta primera parte donde dice amplificadores y viene primero base común, esto es como el método de análisis. Habíamos dicho que para poder analizar circuitos amplificadores necesitamos un modelo equivalente en corriente alterna. Ya toda la parte de corriente directa la tenemos calculada, ¿verdad? Sabemos cómo calcular corrientes de colector, corrientes de base, corrientes de todas las terminales y tensiones, ¿verdad? Entonces en corriente alterna el procedimiento es que vamos a apagar las fuentes de corriente directa. Aquí esto tenía las fuentes al revés. Apagamos las fuentes de corriente directa. Después de apagar las fuentes de corriente directa, cortocircuitamos los condensadores. Entonces los condensadores se ponen en corto y después de cortocircuitar los condensadores sustituimos un modelo. Esos pasos son los pasos para hacer el análisis en corriente alterna y eso es lo que nos va a dar la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que es el objetivo de analizar estos circuitos. Y después de reacomodar un poco el circuito, vamos a poder calcular las impedancias, la impedancia de salida. La ganancia se hace por análisis de mallas, entonces eso lo tenemos para los diferentes circuitos. Y el primero que hicimos el viernes pasado fue el amplificador de emisor común, que al final nos quedó con algunas cositas pendientes de ajustar porque la ganancia había dado muy pequeñita y no dio como lo que tenía que dar teórico. Entonces les había dicho que lo que había que corregir era el punto de operación, que le habíamos puesto demasiada corriente y las resistencias quedaron muy chiquititas y entonces había quedado desajustado. La parte teórica es que si tenemos este circuito así como está, con estos componentes, este circuito ya lo han analizado en otros libros, ¿verdad? Sobre todo les recomiendo mucho el libro de Boylestad, que es el que trae muchos ejemplos, mucho del procedimiento resuelto y trae muchos ejercicios. Entonces la próxima semana vamos a hacer el miércoles ejercicios del Boylestad, sobre todo los que vienen al final del capítulo, pero ustedes pueden ir estudiándolos desde ahora, ¿verdad? Para prepararse para el examen.
Una parte es la parte de CD, que es polarización, que es resolver las corrientes, los voltajes en un circuito. Y esta parte es corriente alterna, y en el Boyle-Stat viene mucha práctica. Entonces vamos a tomar práctica de ahí y vamos a hacer la otra semana algo de práctica. Entonces este circuito tiene condensador en la entrada y condensador en la salida y un condensador aquí de acople. Dijimos que en CD todos los condensadores son un circuito abierto y nos queda solamente la rama principal, que es este pedacito de en medio. Entonces, solo para hacer aquí una recapitulación de la parte de polarización, porque es importante, vamos a poner esto en una hojita. Y entonces la parte de polarización significa que tenemos que abrir esos condensadores. Esto lo desconecto, entonces esto sería el análisis de corriente directa. Y entonces solo nos queda el transistor con una resistencia aquí abajo, una resistencia aquí arriba, por aquí y una por aquí. Y ese circuito lo vamos a analizar. Había una forma más exacta que era resolver un equivalente de Thevenin de estas dos resistencias para poder calcular el punto de operación. O la otra era suponer que la corriente de base es muy pequeñita para poder calcular un divisor de voltaje y poder sacar el voltaje de este nodo. Entonces la solución aproximada es que el voltaje de la base es VSC por R2 entre R1 más R2. Luego el voltaje del emisor es el voltaje de la base menos 0.7. Si ya tengo el voltaje de la base y le resto 0.7, obtengo el voltaje del emisor. Y si tengo el voltaje del emisor, la corriente del emisor es el voltaje del emisor entre la resistencia de emisor. Y ya obteniendo la corriente de emisor, puedo sacar la corriente de base, que es la corriente de emisor entre beta más 1, y la corriente de colector, que sería beta veces IB. Y ya tengo el voltaje de base. Después me falta el voltaje del emisor, ya lo tengo, y el voltaje del colector. El voltaje del colector sería VSC menos la caída de tensión en RC, que sería IC por RC. Y ahí tengo las tres corrientes y los tres voltajes. O la otra solución, la solución exacta, es hacer el equivalente de Thevenin de la resistencia R1 y R2. Entonces, si yo tengo que reemplazar un par de resistencias por un equivalente de Thevenin, entonces yo mido el voltaje de circuito abierto. El voltaje de Thevenin sería VSC por R2 entre R1 más R2, y la resistencia de Thevenin sería R1 en paralelo con R2, que sería la resistencia que se ve hacia adentro cuando VSC está apagado. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todo esto es como un repasito. Y después tengo que hacer el circuito equivalente. El equivalente sería voltaje de Thevenin con resistencia de Thevenin y conectamos el transistor con la resistencia de emisor, la resistencia de colector y VSC. Y este circuito se analiza por mallas. Entonces sabemos que menos el voltaje de Thevenin más corriente de base por resistencia de Thevenin, yo sé que voy muy rápido, ahorita les doy chance, más el voltaje de base emisor más corriente de emisor por la resistencia de emisor suma 0. Y de esa ecuación factorizo la corriente de base, porque entonces puedo sacar la corriente de base de esa malla. Entonces tendríamos que poner V Thevenin más VBE, o podríamos pasar los voltajes a la derecha.
y dejar aquí a la izquierda IB Rthevenin, y aquí la corriente de emisor es beta más 1 la corriente de base por RE, y del lado derecho los voltajes, voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor, y entonces la corriente de base sería voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 RE. Esa es la corriente de base, y ya teniendo la corriente de base, la corriente de colector es muy fácil porque es beta IB. La corriente de emisor es beta más 1 IB, y los voltajes de los nodos los puedo sacar con mallitas parciales. Entonces puedo sacar que el voltaje de base es, hay dos formas de sacarlo, ¿verdad? Sería el voltaje de este nodo. Una es sacar el voltaje de Thevenin y restarle IB por Rthevenin, o la otra es sumar el voltaje de la resistencia RE y sumarle el punto 7. Entonces creo que es más fácil, es corriente de emisor por resistencia de emisor más punto 7. El voltaje de emisor es corriente de emisor por resistencia de emisor, y el voltaje de colector es USC menos ICRC. Entonces tengo corrientes y voltajes, esa es la forma exacta. Toda esa es la polarización del circuito, ¿verdad? Que es el circuito también del taller. Y serían todos los cálculos en CD. Entonces hasta aquí esto es como un repaso de toda la parte de CD. La parte de CA la habíamos hecho la clase pasada, y entonces vamos a copiar solamente las ecuaciones. Entonces, en el análisis de corriente alterna, lo que tenemos que hacer es tomar el circuito, cortocircuitar los condensadores, que era el procedimiento, y sustituir el transistor por el modelo equivalente. ¿Ya? Y entonces en ese caso, en las diapositivas, el modelo, una vez que lo sustituimos, es ponerle el circuito equivalente del transistor. Luego se reacomodan algunos componentes. La resistencia de RON y la resistencia RC están a tierra del lado de arriba porque la fuente VCC está apagada, porque en corriente alterna es como por superposición, ¿verdad? La entrada es de alterna y la entrada directa está apagada. Entonces R1 y RC están a tierra y pasan a estar del colector a tierra y de la base a tierra, y le damos un poquito más de vuelta. Sí, la fuente VCC se apaga porque el análisis del amplificador es por superposición. Entonces, cuando hicimos la parte de CD, que es lo que acabamos de copiar, lo que dijimos es que los condensadores están abiertos y que esta fuente está apagada, ¿verdad? Y ahora para el análisis de CA, yo enciendo esta fuente, conecto los condensadores y apago la otra fuente. Sí, porque el modelo, este modelo equivalente es un modelo lineal. La forma de calcular RE salía de linealizar la curva de transferencia. La RE era la pendiente de la curva de IC contra voltaje, pero como si fuera una ecuación lineal. La ecuación de RE era el voltaje térmico entre la corriente del emisor. Y eso sí es un modelo lineal. Sí. Entonces, para el análisis de alterna, una vez que apagamos la fuente VCC por superposición, nos queda este circuito equivalente, y el circuito es el que tenemos que analizar en corriente alterna para obtener los parámetros de alterna. Entonces el procedimiento es que una vez que ya obtenemos el modelo más simple que se tenga, vamos a sacar tres cosas. Vamos a sacar la impedancia de entrada, que en este caso se ve a simple vista que es R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta RE. Entonces sería R1, R2, beta RE. La impedancia de salida, que la impedancia de salida sería de este nodo, que es el nodo de salida. Esto es Vout. No está dibujado porque le faltó al dibujo, ¿verdad? Y entonces sería RC en paralelo con RL.
y nos falta la ganancia. Para la ganancia, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto sube out a partir de VIN. Y entonces VI me va a dar una corriente de base, la corriente de base se multiplica y la corriente pasa por un paralelo de resistencias. Entonces, para la ganancia, lo que vamos a hacer es que la corriente de base, vamos a poner aquí ganancia, la corriente de base es voltaje de entrada entre beta y RE. Las demás resistencias en la entrada no me interesan, ¿verdad? Que solamente es la corriente que pasa por la base. Luego, beta y B es la fuente de corriente y el voltaje de salida, voy a ponerlo aquí a la derecha, el voltaje de salida sería menos beta y B por el paralelo de RC con RL. Esto es corriente por resistencia y lleva un menos porque la corriente va para allá, entonces el signo me daría positivo y negativo. Por eso lleva un menos la ecuación de la derecha. Y una vez que combino las dos ecuaciones, lo que me sirve es una ecuación que lleve la salida y la entrada. Entonces puedo cancelar la corriente de base. Puedo sustituir la de la izquierda en la de la derecha. Vout es menos beta, VI entre beta y RE, RC paralelo con RL, y entonces me queda que Vout entre VI es igual a menos RC paralelo con RL dividido entre RE minúscula. Estas tres fórmulas van pegadas en el formulario, ¿verdad? Porque son las ecuaciones de análisis del circuito de emisor común. Entonces esas ecuaciones están correctas. A veces queda esta resistencia. Si este condensador no estuviera, ¿verdad? Esto no está en las diapositivas. Si este condensador no estuviera, esta resistencia queda atravesada aquí abajo, ¿verdad? Y esa resistencia me cambia un poquito las ecuaciones. Entonces creo que no está en la presentación, pero si tuviéramos una resistencia, la resistencia queda sumando en el denominador. Entonces solo como voy a poner aquí, esta es la clase 19 me parece, o la 20, no sé cuál clase es. La resistencia del emisor lo que hace es que disminuye la ganancia. Eso es malo, ¿verdad? Porque queremos ganancia muy alta. Entonces la ecuación con RE, el circuito, vamos a ponerlo aquí, esto es sin RE porque el condensador la puso en corto, pero con RE la fórmula de ganancia queda como menos RC en paralelo con RL entre RE minúscula más RE mayúscula. Esa se puede demostrar con el mismo principio matemático, nada más hay que atravesarle aquí la resistencia en este nodo y tratar de hacer mallas. El problema es que ahí va a ser más difícil hacer las mallas porque la tensión de entrada ya no es, la corriente de base ya no es la tensión de entrada entre esta resistencia porque aquí abajo tiene más cosas. Entonces ese es un poquito largo, pero lo importante es que RE, si RE vale 0 en esta ecuación, vuelvo a tener la fórmula de la derecha, ¿verdad? Porque es la misma. Y si RE es diferente de 0, la mayúscula, entonces la ganancia disminuye considerablemente. Entonces una de las cosas que nos falló la clase pasada es que esta resistencia quedó de cierto valor y el condensador no la pudo cancelar completamente. Le dijimos que el condensador tenía que ser un 10% de la impedancia, la clase pasada, de la impedancia que está en paralelo. Pero un 10% todavía es algo de resistencia que queda aquí abajo y eso todavía limita la ganancia. Ahora, ¿por qué simplemente no quitamos la resistencia RE, ¿verdad? Si uno quita RE, la ganancia sube un montón, y si es un montón, es porque RE estabiliza la configuración en CD. Entonces dijimos que la función principal de RE es que el circuito no cambie mucho con la temperatura, no cambie mucho con el valor de beta, porque incluso si beta es variable, RE hace que la corriente se mantenga parejita, y por eso la ponemos, ¿verdad? Para que el circuito sea más estable en general. Sí. Entonces, digamos que yo me acuerdo que la clase pasada usted había dicho
que en CA los condensadores se tomaban como cortos al inicio. Ajá, normalmente esa es la idea, ¿verdad? En CD son abiertos y en CA son cortos. Y este es el análisis completamente ideal de los condensadores. Entonces es esperable que en el laboratorio y en la práctica los condensadores me bajen la ganancia bastante con respecto a los cálculos teóricos que uno hace. Porque el condensador no va a ser un corto perfecto, me va a quedar aquí algo de resistencia y esta resistencia puede tener cierto valor. En el que hicimos el viernes, RE minúscula daba 2 ohmios y algo, y RE mayúscula quedaba como en 3, entonces esto es como bajarle la ganancia un montón, como casi a la mitad. Y esa es una de las razones por la que no funcionó muy bien, porque RE mayúscula no se canceló del todo y quedó a la par de una resistencia RE minúscula que era muy pequeñita, entonces estaba muy desajustado. Okay, entonces estas son las ecuaciones ideales y esta de aquí de la izquierda es cuando tenemos una resistencia en el emisor, es decir, si no hubiéramos conectado este condensador, queda esta fórmula de la ganancia. Ese condensador también cambia las impedancias de entrada, pero no las vamos a estudiar, porque es que es hacer el análisis un montón de veces. Ok, entonces esta de aquí en realidad la voy a poner en gris porque es como un extra, ¿verdad? En teoría uno puede diseñar un circuito relativamente ideal y después terminar de ajustarlo en el lab, ¿verdad? Podemos usar ecuaciones ideales. No, digamos, en vez de calcular, por ejemplo, en el lab, calcularlo a 20 de ganancia, más bien se puede calcular a 20 de ganancia más un poquito más, ajá. O lo otro es terminar de ajustarlo subiendo las resistencias de colector un poquito para poder levantar un poco más la ganancia. Hay un compromiso, entonces vamos a hacerlo ahorita. Pero entonces, esta página que está aquí es todo el análisis del circuito en CD y en CA. Y la página que hicimos el viernes era el diseño, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer es usar la página del viernes, que la copiamos, estaba aquí en apuntes, aquí, y habíamos hecho un procedimiento para el cálculo de todos los valores. Entonces lo que podríamos hacer es ajustarlo un poquito para cambiar la corriente y verificar que esté funcionando como tiene que funcionar, porque no lo habíamos terminado de ajustar. Entonces para eso lo que podríamos hacer es usar MATLAB o usar Python, cualquiera de las dos. Ya que tenemos MATLAB, bueno, Python es gratis, vamos a hacerlo en cualquiera. Y entonces están estas ecuaciones que son las ecuaciones de diseño, ¿verdad? Dijimos que la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia son ecuaciones conocidas para la configuración que está ahí en la página. Y habíamos seleccionado algunos valores de corriente. Entonces lo que voy a hacer hoy es que voy a cambiar la corriente para ajustar esos valores. Y entonces voy a hacer un script y lo voy a guardar como clase 19. Si no es la 19, después lo cambio un poquito. Voy a cambiarle la letra porque creo que está gigante. Así está mejor. Y entonces vamos a poner diferentes cosas. La corriente colector que vamos a suponer es de 10 milis para que no sea 150, porque la vez pasada les dije que con 150 de corriente era el punto donde el transistor tenía un beta máximo. Que eso está bien, pero como la corriente es tan alta, me da resistencias muy pequeñas. Entonces, si bajo la corriente, beta ya no es la misma, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un beta, y beta vamos a poder suponer un valor entre 75 y 100. La mayoría de veces uno supone beta igual a 100. Entonces vamos a ponerle 100 por el momento. Igual todo esto lo podemos cambiar después porque es un script. Y el parámetro IS del transistor es 1 por 10 a la menos 14 según modelos de Spice. Entonces yo puedo definir esto que son constantes, y más abajo puedo definir entonces ecuaciones o ya las ecuaciones de diseño. Entonces de aquí lo que puedo hacer es calcular cuánto es la corriente de emisor, que es, bueno, la corriente base sería corriente colector entre beta. A este le pongo BF porque es beta forward. La F es lo que viene como en Spice. El modelo de Spice tiene BF. Y entonces vamos a ponerle aquí
Esa es la corriente base. La corriente de emisor sería beta más 1 por la corriente de base. Y ya tendríamos las tres corrientes, ¿verdad? Entonces aquí podríamos reportarlas, pero vamos a hacer los reportes más abajo. Con las tres corrientes podemos calcular el valor de RE minúscula, que sería VT. VT no lo tengo como constante, entonces podemos poner 26 milivoltios entre la corriente de emisor. Ya tengo la resistencia de RE minúscula. Después la ganancia sale de esta ecuación. Y en esta ecuación podemos despejar el paralelo de RC con RL. Entonces, ¿Pero vamos a usar la ecuación con RE mayúscula o sin RE? En RE vamos a tratar de hacer el cálculo ideal, como lo hicimos aquí en este documento, para hacer ecuaciones ideales. Porque vamos a asumir que el condensador es suficientemente grande para que cancele todo el RE, que no es del todo cierto, pero entonces vamos a compensar un poquito con la resistencia colector. Entonces, siguiendo el procedimiento, vamos a sacar la resistencia total en el colector. Voy a ponerle, sería RC en paralelo con RL. A eso le voy a llamar resistencia total de colector. Y entonces, eso sería, según esta ecuación, AV multiplicado por RE minúscula. Y lleva un menos, porque queremos que AV me dé menos 20. Y entonces eso nos debería dar la resistencia total en el nodo del colector, que a nosotros nos había dado 3.45 ohmios. Si esto lo corremos, nada más le doy control enter, o aquí en editor y le doy correr. Ahora tenemos un valor de resistencia total en el colector de 51 ohmios. Antes, con una corriente de 150, había dado 3,43, que es esto que está aquí. Entonces ahorita lo estamos ajustando y nos da 51, que es una resistencia un poco más grande. Después había algunos valores que les dije que se podían tomar como recomendación, ¿verdad? La recomendación es escoger o una resistencia de emisor pequeñita, la cuestión es cuánto es pequeño, o un voltaje en el nodo del emisor que sea una fracción del voltaje total de alimentación, ¿verdad? Aquí le habíamos puesto 0.4 para que la resistencia del emisor fuera pequeña. Entonces yo creo que voy a seguir con el voltaje del emisor en 0.4 como criterio de diseño. Entonces esto es criterio de diseño. Y vamos a calcular el valor de RE mayúscula. MATLAB sí reconoce mayúsculas y minúsculas. RE mayúscula sería el voltaje, podemos ponerle el voltaje en RE, es que es el voltaje del emisor también. Voltaje del emisor entre corriente de emisor. Y ya tendríamos la resistencia, que es de 39,6 ohmios. Después vamos a calcular el voltaje de la base. Entonces el voltaje de la base sería el voltaje del emisor más el voltaje base emisor. Y el voltaje base emisor es el voltaje de un diodo, que es de 0.7. Entonces ahí tendríamos el voltaje de la base, que es de 1.1 voltios. Y luego vamos a calcular el voltaje del colector. El voltaje del colector, el problema es que es altamente variable, porque en este circuito VSC son 12, yo no me puedo pasar de 12 en el colector, pero tampoco el voltaje del colector puede caer por debajo del voltaje de la base, porque la ecuación que teníamos es que el voltaje del colector tiene que ser mayor que el voltaje de la base en activa directa. Y queremos que el transistor se comporte como una fuente de corriente en activa directa. Entonces no puedo tener voltaje de colector de más de 12 ni de menos de 1.1, entonces lo vamos a poner en la mitad. Ponerlo en la mitad tiene la ventaja de que podía tener máxima variación en el nodo del colector, y entonces para ponerlo en la mitad, VC sería VSC más VB entre 2. VSC no lo hemos definido, entonces VSC son 12. Y ya tendría el voltaje del colector, que da 6.55 voltios. Y después, como yo tengo voltaje del colector y tengo la corriente del colector, puedo sacar la resistencia del colector. Un segundo.
Sí, puedo sacar la resistencia del colector directamente porque lo que debería dar 50 es el paralelo. Entonces la resistencia del RC puede dar lo que sea. Entonces, resistencia del colector sería USC menos la tensión del colector, que esa es la diferencia de tensiones que tiene, ¿verdad? Es tensión del lado de arriba menos tensión del lado de abajo, dividido entre la corriente de colector, y me da una resistencia de colector de 545 ohmios. Y después el paralelo tenía que dar la resistencia total del colector, ¿verdad? Entonces, de aquí el paralelo tenía que dar la resistencia total, y de este despeje habíamos encontrado la fórmula de RL. Entonces la resistencia RL tenía que ser la resistencia total del colector multiplicada por la resistencia del colector entre la resistencia del colector menos la resistencia total del colector. Esa fórmula es esta, nada más que no tiene toda la parte algebraica porque ya habíamos sustituido el 3,45 un montón de veces antes, entonces lo hubiéramos hecho más algebraico. Pero esa es la ecuación, entonces RL da 56 ohmios. Y para las otras resistencias, RE ya la teníamos, la habíamos sacado aquí arriba, y la resistencia R1 y R2 la sacamos con las corrientes. Lo que había dicho es que podíamos definir que la corriente de las resistencias fuera un 10% de la corriente total del circuito. Entonces ese es otro criterio de diseño. Podemos poner que la corriente de la resistencia R1 es un 10% de la corriente total del colector, que también es por criterio de diseño, que son cosas que se asumen, que no están escritas en ningún lado, son recomendaciones. Pero bueno, son basadas en la práctica, no sé, entonces habría como que, ¿verdad?, jugar un poquito con esos valores. Y entonces la resistencia R1 sería USC menos el voltaje de base dividido entre la corriente de R1, le he puesto ahí R1, ajá. Y la resistencia R2 sería sería el voltaje de la base dividida entre, y hasta le puedo poner la misma corriente y R1, pero sabemos que a esta le estamos quitando la corriente de base, y ya que la estamos calculando podríamos quitarle la corriente base, como para que quede más exacto. Y con esto ya tenemos todos nuestros valores y podemos proceder a armar un circuito que tenga estas cuestiones. Lo otro que había que calcular eran las capacitancias, y dijimos que las calculábamos según la frecuencia mínima de interés, que era donde la reactancia es más alta. Y entonces habíamos usado estas ecuaciones. Entonces, solo para que el script quede completo, vamos a poner las capacitancias. Y entonces la capacitancia C1, bueno, hay que poner la frecuencia mínima de diseño, serían 100 Hz. Y aquí vamos a ponerle, la otra vez que uno podría ponerle aquí unos 10 Hz para que a 100 Hz funcione, pero dan condensadores gigantes, ¿verdad? Y entonces también todo es un compromiso, ¿verdad? Entre más altos los condensadores, menos voltaje le puedo poner al circuito, porque los condensadores me absorben mucho. Entonces aquí sería el primer condensador que tenga un 10% de la reactancia, comparado, o que la reactancia sea el 10% de la impedancia de entrada del circuito. La impedancia de entrada era una de las ecuaciones de diseño, entonces podríamos calcularla primero. La impedancia de entrada era el inverso de una suma de inversos, y sería R1, sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre beta por RE minúscula. Entonces esta es la impedancia de entrada, y el condensador 1 tiene que ser un 10% de la impedancia de entrada en la frecuencia de interés. Entonces después de hacer estas combinaciones, C1 era 10 dividido entre 2 por pi por la frecuencia mínima de operación por la resistencia de entrada. C2 lo habíamos calculado, creo que no lo había escrito, ¿verdad? Pero C2 debería ser un 10% de la resistencia total, de la resistencia RL. La C2 tiene que ser un 10% de la resistencia RL para que logre cancelarla. Entonces a esta le vamos a poner
así, pero con RL, y C3 el 10% de la resistencia del emisor. Y esos serían todos nuestros valores. Después aquí abajo, ya después de hacer las ecuaciones, uno puede poner reportes y podemos poner un montón de fprints. Yo creo que no hace falta, pero uno podría imprimir aquí el resultado del script. Entonces uno pone fprint f y ponemos entonces que la resistencia RE es igual a % punto un flotante de 3 decimales ohms barra n, y ponemos RE. Entonces cuando corremos, ahí me da el valor de RE. Y puedo hacer lo mismo con las otras resistencias. Entonces RE, RC, R1 y R2. Y entonces cada vez que yo corro este script, me actualiza los valores y yo puedo venir y modificar las constantes y variarlas un poquito, y ya el script me da como un nuevo diseño. Y lo otro que necesito son los condensadores, que son 3. Son C1, C2 y C3. Y estos son en faradios, y con 3 decimales no me alcanza, entonces voy a ponerle en notación exponencial con 3 decimales. Creo que no hay como ponerlos en notación científica, sería un éxito porque nos los darían en microfaradios, ¿verdad? Creo que hay ahí medio toques oscuros en MATLAB que encuentra uno en foros, pero por lo pronto, ¿verdad? Serían 76 microfaradios, 279 y 401. Y con eso ajustamos entonces un poco la simulación para verificar que esté funcionando como debe ser. Entonces nos vamos al programa. También voy a guardar aquí. Entonces con emitter amp. Y esta sería como la versión 2. Tengo que volverlo a armar porque aquí no lo tengo. Y lo otro es que el transistor, uno puede escoger el modelo directamente de aquí. Que eso está bien, pero a veces no es tan buena idea, porque tiene un montón de parámetros que no estamos usando durante el diseño. Entonces no va a dar exactamente igual. Uno debería escoger este, ¿verdad? Pero aquí estamos usando un beta de 200 y el que calculamos a mano era de un beta de 100. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner, mientras tanto, un NPN versión X, y voy a ponerle abajo los valores que pusimos. Entonces .model NPN X, que está basada en el NPN, tiene IS igual a 1 por 10 a la menos 14, tiene beta F igual a 100. ¿Y qué más escogimos? Creo que nada más, ¿verdad? Para que quede bien parecido. Y ponemos los componentes. Entonces R1, R2, y ponemos los valores. Entonces R1 era 10.9, R2 es 1.22, RC son 545, RE 39.6, y tenemos 3 condensadores, C1, C2 y C3. Esta es la parte divertida. La electrónica es como armar Legos, como armar cositas. Así. Y ponemos una fuente de alimentación que era de 12. La vez pasada habíamos conectado una net para ponerle VCC aquí arriba y VCC aquí arriba. Luego puedo copiar esta fuente y pongo la tensión de entrada, solo que ya no va a ser de 12, sino que la tengo que poner en avanzado como una onda senoidal de 0 voltios de offset. La amplitud en teoría era de 0.1,
pero vamos a bajarla un poquito porque creo que es mucha. Y la frecuencia le vamos a poner un K que está por encima de la frecuencia mínima de operación. Podríamos ponerle hasta 10K para ver que esté bien adentro en la región de operación. Ahora variamos la frecuencia un poco. Y este nodo de aquí es el nodo de salida. Se llama out. Este otro nodo se llama in. Y hay que conectar la resistencia a carga por aquí. Esta me quedó como más pegada. Entonces voy a hacerla más o menos así. Y creo que ya estamos, ¿verdad? Ya, bueno, me faltan los condensadores. Los condensadores son 76.3. 279.9 y 401.9. Entonces dije que le iba a bajar esta amplitud así, ponerle 10 milivoltios y simulo la respuesta transitoria. Como tengo 10 kHz, voy a simular unos 10 ciclos. A 1 kHz el periodo es 1 milisegundo. A 10 kHz el periodo es 0.1 milis, son 100 micros. Entonces voy a graficar 500 micros de tiempo y puedo ver la onda de entrada con 5 ciclos y la onda de salida con 5 ciclos. Y entonces la entrada tiene 10 milivoltios y la salida tiene 8. Esto está bien. 800. Quedó muy alto. La de carga la puse mal. La de carga es la que me ajusta la ganancia. Entonces la carga era de ¿dónde está? No la imprimí, ¿verdad? RL, y creo que hay un comando clear que me permite, no, era clear, no, clear command window, pero es que creo que clear me limpia el workspace y clean, no, mira, y aquí no hice ls. ¿Cómo limpiaba esto? Hay un comando que me borraba la línea de comandos, no importa. RL son 56.8, que esto es lo que me va a bajar la ganancia. Ajá. Y lo otro es que tiene como una parte más negativa que positiva, tiene como un offsetcito a la derecha. Pero se ve que llega hasta 160, llega hasta menos 240, entonces tiene como 200 para arriba y para abajo. Significa que el voltaje de salida, el voltaje máximo 160, el mínimo son menos 240, más o menos, y entonces de pico a pico sí tiene 200. Bueno, más o menos. ¿Cuántos son? 200. Es que están del otro lado del menos. Yo creo que sí son 200 exactos. Ajá. En teoría, eso quedó ahí por el condensador, porque el condensador es alto. Y en teoría el condensador sí lo quita. Pero yo supongo que después de un montón de ciclos, entonces lo que voy a hacer es simular. Puedo decirle que grabe 500 micros, pero que pare en, no sé, 5500 y que empiece a grabar a partir de 5000 para que grabe solo los últimos. No, eso no funcionó, porque yo pensé que después de que los condensadores se cargan a CD ya el punto queda más estable, pero parece que no. Pero la primera cosa que vimos cuando hicimos las simulaciones después de hacer esos cambios es que el voltaje en RE hace como para arriba. Aquí. O sea, hace como la onda, sí, pero va haciendo como para arriba. Y es que... Vamos a ver, puedo quitarle esto. No, aquí está constante. Tal vez en el app. Ah, bueno, es que espérese, le puse 401 y no le puse micro. Hágalo
O Voy a quitar la onda de arriba y voy a volver a graficar después de 5000. ¿Qué cosa? Ahí. Entonces ahí ya no tiene el offset porque pasó mucho tiempo, ¿verdad? Estoy grabando datos a partir de cierto valor temporal cuando ya los condensadores están cargados. Pero sí es verdad, al principio tenía como un barrito. Al principio como que carga un poquito. Si me devuelvo aquí, ¿verdad? Y quito esto, ve que la onda al principio está más abajo y después empieza a subirse un poquito. Y eso también, el voltaje este no, bueno, ahí sí está constante, pero los voltajes tardan un rato en estabilizar. Entonces, de vuelta a graficar en estado estable, ya ahí tengo el circuito como tenía que ser. Entonces, lo que tenía del viernes pasado es que la corriente estaba ajustada a 150 milis y eso me daba valores incorrectos, y también que el voltaje de entrada estaba demasiado alto, entonces saturaba. Lo importante es que el voltaje en el colector no puede pasarse de 12 y no puede bajar de 1.1, pero ahí está como en la mitad, ¿verdad? No está ni en 12 ni en 1.1, no está en la mitad son 6 y algo, queda un poquito para arriba. Pero entonces todo está de acuerdo con las especificaciones y bueno, ya funcionó, ya me quedo en paz de que también funcionó aquí en clase con todos ustedes, porque ya me sentía mal el viernes y no me sirvió y ya funciona. Entonces, variaciones que uno le puede hacer, eso lo vamos a ver en un toquecito. Algo que no hemos simulado es la respuesta en frecuencia, porque respuesta en frecuencia es un tema que sigue en el siguiente examen, ¿verdad? Todavía no hemos visto respuesta en frecuencia y creo que apenas se ve un poquito, no, creo que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces la otra simulación que se puede hacer, yo tengo que guardar las dos gráficas, porque si las dos pestañitas, si yo cierro esta y lo vuelvo a correr, me vuelvo a abrir las gráficas. Que si no guardo la gráfica, entonces no tendría que volver a configurar todo. Y lo otro es que lo voy a guardar y le voy a poner respuesta en frecuencia. Y entonces, en lugar de calcular este análisis de transient, voy a simular un barrido de corriente alterna, que es esta pestaña. Voy a ponerlo en décadas, pueden ponerle 100 puntos por década, desde 1 Hz hasta pongámosle 100 megas. Tengo que ponerle mega, normalmente no importa mayúsculas ni minúsculas, pero tiene que estar mega, porque si no es mili, ¿verdad? Y simulamos y me va a decir que no tiene un voltaje para la fuente de AC, porque el voltaje que tiene programado está en la parte de la izquierda, pero a la derecha tengo que ponerle otra vez 10 milis y 0 de fase, que estos de la derecha son los que voy a usar para la corriente alterna, el análisis de corriente alterna. Entonces corremos, ahora sí corrió, y lo que tengo que graficar es la salida contra la entrada. Entonces voy a ponerlo aquí y lo voy a dividir contra Vin. Esto lo voy a poner en decibeles y aquí está en escala lineal. Ajá, y entonces lo que dice es que a la frecuencia que estamos trabajando de 1 kHz para arriba, la ganancia es casi 20, y hacia atrás la ganancia disminuye un montón. Entonces uno puede ajustar los valores de los componentes de los condensadores, sobre todo para tratar de que esta gráfica corte más hacia la izquierda, o si por ejemplo queremos que RE sea más pequeña la frecuencia de interés, entonces esta gráfica va a cortar más a la izquierda. Se supone que entre más grandes los condensadores, más a la izquierda corta el diagrama. Pero de momento vamos a dejarla así quedita, porque ya estamos viendo que tiene 20. Si uno quiere subir un poquito más la ganancia en el lab, lo que puede hacer es subir la resistencia de carga, porque ya habíamos visto que si yo le pongo una carga más grande, la ganancia sube. Ahí subió a 30, y si le pongo 200 de resistencia de carga, la ganancia subió a 55. Entonces, entre más grande la resistencia de carga, más ganancia tenemos. Tiene un límite, porque si yo me pongo demasiada resistencia de carga, la gráfica también puede saturar,
Ahí, entonces tengo una resistencia máxima. Si le pongo, y se me puede salir el transistor de actividad directa. Si le pongo un K, bueno, ahí todavía está gigante. En realidad, cuando tengo resistencias muy altas, la resistencia que limita es hasta la de 545. Entonces ven que este circuito puede tener ganancias enormes, ¿verdad? Hasta 100, 130. Si lo graficamos en el tiempo con 10 milivoltios y una ganancia de 100, yo saco un voltio y debería funcionar. Entonces, ajustando aquí con un pot en la resistencia de carga, yo puedo controlar la ganancia. Entonces, yo le pondría aquí unos 75. La que calculamos era 56. Entonces, da un poquito menos de 20. Pero con eso está bien. La respuesta en frecuencia es un análisis muy útil porque entonces me dice a qué frecuencias puedo operar este circuito y a qué frecuencias ya no. En el instructivo decía que a 100 Hz íbamos a medir algo, ¿verdad? Entonces a 100 Hz estamos por aquí, que la ganancia ya se cayó como a 10. Entonces ya no es de 20, ahora es de 10, porque estamos en una frecuencia donde el circuito ya está atenuando. Y listo, entonces eso sería el diseño de un emisor común. Y otra, digamos, para poder usar un voltaje de entrada de 0.1 voltios, tendría que ser un transistor que aguante más. Esa es una buena pregunta. Porque entonces vamos a la otra simulación. En la otra simulación, aquí está con 10 milis. Pero uno puede empezar a subir esto, ¿verdad? Pongámosle 20. 20 ya tiene un offset como hacia abajo, ¿verdad? La gráfica me da valores negativos más grandes que los valores positivos. Aquí va por menos 420 y arriba por 280. Y si le ponemos los 100, queda súper deforme porque me da valores súper negativos. Yo creo que eso depende de los condensadores, de que son muy altos y que tardan mucho tiempo en cargarse. Porque uno de los requisitos del análisis de alterna, esto es que la tensión de base varía en cantidades pequeñas, porque entonces la transconductancia es lineal. Digamos, lo que quiero decir es esto. Voy a hacer aquí como un diagramita. Si yo tenía la tensión base emisor, yo voy a obtener corriente colector. Entonces, de la curva de transferencia, nosotros en CD polarizamos aquí en un punto específico, ¿verdad? Cualquier variación en la base es una desviación del punto de operación, va para arriba y para abajo, pero si la tensión de base es muy grande, esto ya deja de ser lineal. Y entonces lo que está pasando es que el transistor está en la parte donde ya no podemos aproximar un transistor con una línea recta, sino que está como muy deforme. Y creo que por eso es que esta gráfica es asimétrica hacia el lado negativo, porque creo que el voltaje de entrada es demasiado grande. Pero entonces hay un límite de cuánto podemos poner la entrada. La entrada, sí. Ajá, la entrada no puede ser demasiado grande porque ya no estamos en la aproximación de pequeña señal. Se llama aproximación de pequeña señal a analizar esto con una pendiente constante. Entonces yo diría que lo que está pasando cuando el voltaje de entrada es demasiado grande es que estamos saliéndonos del pedacito lineal y nos estamos metiendo en las partes no lineales de esta exponencial y entonces se nos deforma la onda de un lado y no del otro. Creo que eso es lo que está pasando. Entonces, la recomendación sería ponerle voltajes pequeñitos, que por eso se llama pequeña señal. Ahora, les decía que estos amplificadores son bastante viejitos, ¿verdad? Se pueden usar y se pueden construir y es buena idea aprender a hacerlos, pero que en la actualidad yo puedo lograr exactamente lo mismo con un operacional, un amplificador operacional. Y entonces me ahorro todo el circuito y tengo un circuito que tiene una respuesta más lineal y que puede tener voltajes de entrada mucho más grandes, porque el operacional sí puede operar con tensiones de entrada mucho más altas, incluso de real a real. Entonces es un mejor circuito, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora este sí está limitado en la entrada. ¿Qué pasa? En vez de aumentarse la alterna, se aumenta la directa. Es que la directa en teoría la filtra C1, entonces yo puedo ponerle a esta fuente cualquier valor de CD, le puedo poner un voltio, que bueno, aquí está un voltio en la entrada, pero la salida sigue siendo igual, sigue siendo 0.2 o hasta menos 0.2, porque tengo 10 milivoltios. Pero entonces, eso mantengo la de 12. Sí, la de 12. El USC. Sí, porque ahí la de seguro ya no la filtra, digamos.
que dicen que subirla. Sí, o sea, igual le ocurre eso de que el transistor se satura o en ese caso. Es que uno puede subir esta como para subir esta de la entrada, dicen. Sí, como para dejar esa normal, pero esa... Como por ejemplo ponerle 24 y ponerle aquí 1. Es que el problema de hacer eso es que cambian las corrientes en CD. Aquí ya se pegó. Cambian las corrientes en CD porque si yo varío VSC, este divisor de tensión ya va a dar otra cosa. Entonces Hay ya que calcular todo el circuito. sí, aquí ya no tengo 1.1. Entonces habría que recalcular, pero para eso está el script famoso. Entonces aquí le ponemos 24 y en teoría nos saca aquí todos los valores nuevos. Pero por eso, ¿Qué condiciones cambian cuando uno varía esa fuente, digamos? Que tenemos que cambiar estas resistencias para que aquí siga habiendo 1.1 y aquí siga habiendo 0.4, ¿verdad? Para no cambiar mucho esta malla de la entrada y que tengamos la misma corriente, digamos que la corriente se mantenga. Y ahí el rango de voltajes de salida puede ser más alto, entonces yo puedo tener ganancias más altas todavía. USC lo que me limita es cuál es la ganancia máxima. Entonces yo puedo seguir subiendo RC y puedo tener más tensión, podría tener ganancias de 200, de 300, ¿verdad? Hasta de 400. Pero yo creo que la entrada no mejora porque sigo teniendo una variación en la base y la tensión base emisor es la que me define en qué punto de la curva estoy. Entonces la tensión base emisor yo no la puedo variar indefinidamente porque se me sale de la aproximación de pequeña señal. Creo que eso es lo que está pasando, que entra una parte no lineal y por eso es que se ve como de forma de un lado y no del otro. Entonces la recomendación son voltajes de entrada pequeñitos y sí, si uno quiere un montón de voltaje de salida, pues subirle un montón de VSC. Aquí esto ya se pegó, no sé por qué. Entonces lo voy a volver a dejar en 12. Y ahí está bien bonito. Entonces estas yo se las comparto, ahí se las subo al Tech Digital. Y si uno quiere ver los voltajes en CD, aquí uno los puede medir directamente. También pone el lapicito aquí, que es como la punta de un voltímetro, y abajo en la barrita dice cuántos voltios hay. O la otra es simular el punto de operación, que es quitar este comando y poner punto OP. Okay. Entonces, bueno, además de este amplificador, había otros dos. Yo sé que es un montón de materia. Los otros dos no los vamos a ver con tanta profundidad, pero por lo menos saber que existen y que en teoría se pueden analizar. No vamos a hacer ejercicios de los otros dos amplificadores porque creo que es demasiado contenido. Entonces, para efectos de examen, este es el que hay que estudiar con más detalle. Ya lo estudiaron en el lab, lo estudiamos aquí, lo simulamos, y entonces este es como el que entra como para el examen. Pero vamos a estudiar las otras dos configuraciones. Sí. ¿Y en la práctica cuáles se usan más? En la práctica se usan los tres por lo siguiente. Voy a explicar aquí también un poco. La idea es la siguiente: yo puedo tener un amplificador. El símbolo universal es un triangulito, tengo voltaje de entrada y tengo voltaje de salida. Hay tres tipos de amplificadores. Entonces tengo el amplificador de emisor común, que es el que vimos, tengo el base común y tengo el colector común. Creo que vamos a hacer una comparación. Cuando hacemos emisor común tiene una ganancia que es negativa y que es la resistencia total del colector. Esta sería en paralelo con el RL, ¿verdad? Dividida entre R. La impedancia de entrada de esta configuración era R1, R2, beta RE, ¿verdad? Y la impedancia de salida era RC en paralelo con RL. Entonces la cuestión es que este triangulito tiene que funcionar para amplificar señales. Vamos a imaginarnos que ponemos un micrófono. Digamos, imagínense que eso es un micrófono ahí. Y entonces tiene un voltaje de entrada y tiene una resistencia del micrófono. Vamos a ver mic y voltaje de micrófono. Eso se conecta a un amplificador que tiene cierta impedancia de entrada. Aquí está el triangulito. Y el amplificador me da una tensión de salida con una impedancia de salida. Y esto va conectado a la carga. En realidad la impedancia de salida debería ser sin la carga. La impedancia de salida debería ser solo RC. Porque RL no es
digamos, parte del amplificador, el relé está por fuera. No puede cambiar las cargas y entonces lo importante es que el amplificador del nodo de salida para atrás tiene solo la resistencia del RC conectada, ¿verdad? Aquí en este, sí, yo quito el RL porque no depende del circuito, la impedancia de salida es solo el RC, ¿verdad? Al final uno sabe que toda la resistencia en el colector es la que define la ganancia, ¿verdad? No solamente la RC, sino toda junta. Pero el route debería ser RC. Entonces, el problema que tenemos es que para que un amplificador sea ideal, tiene que tener la ganancia lo más alta posible. Esta está bien porque vimos que podemos sacar ganancias de 20, de 40, de 100, de un montón. Entonces, esta está muy bien. El problema es que la impedancia de entrada, bueno, este no es problema, la impedancia de entrada tiene que ser infinita para que el voltaje del micrófono llegue a la resistencia de entrada y no se pierda en la resistencia del micrófono, porque un micrófono común y corriente puede tener 350 ohmios de resistencia. Entonces, si yo tengo una resistencia de entrada en el circuito de 10 veces, digamos 3500, el 90% de la tensión pasa, porque el divisor de tensión me da 90% en la carga y 10% en la resistencia en serie. Entonces me interesan resistencias de entrada altas. Esta es una resistencia relativamente alta, porque R1 y R2 son las resistencias de polarización que están en kilo ohms y beta RE normalmente también está en kilo ohms. Entonces esa es una buena resistencia. Pero RC, esta debería ser 0 para que toda la tensión que generamos pase a la carga. Entonces el problema es que esta no es una buena resistencia. Yo no puedo conectarle resistencias muy pequeñas a este circuito. Por ejemplo, supongamos que el que acabamos de simular le queremos pegar un parlante. Un parlante es de 8 ohmios, ¿verdad? Y entonces la resistencia total en el nodo de colector quedó de 8 ohmios y ya tengo una ganancia muy mala, porque aquí tengo 10 milis y estoy sacando 24 milis, 25, bueno, un poquito más. Estoy sacando una ganancia de 2 cuando en realidad debería ser 20. Entonces con la carga, con pegarle un parlante, ya este amplificador no funcionó. El emisor común es muy sensible a la carga que uno le conecte, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo aquí. La carga mueve el voltaje de salida. Entonces, para evitar eso, la configuración de colector común se llama el seguidor de voltaje. El seguidor tiene una ganancia que es aproximadamente 1 positivo. Entonces no amplifica ni atenúa. Ese circuito, lo que le conecta en la entrada sale por la salida, pero tiene una impedancia de entrada muy alta y tiene una impedancia de salida muy baja. ¿Verdad? El problema es que este tiene esto alto y esto alto. Este tiene esto, no es ni bueno ni malo, digamos que sea 1 no está atenuando, pero tiene las mejores impedancias en términos de lo que queremos. Entonces el mejor amplificador es el colector común. Lo que normalmente haríamos es que si quiero conectar el amplificador a un parlante, necesitaría poner 2 etapas de amplificación. Pongo un emisor común y a la salida le pongo un seguidor de voltaje. Y entonces el circuito debería ser la fuente, que es el micrófono, con la resistencia al micrófono, con un amplificador de emisor común, con un amplificador de colector común, con un parlante. Ese circuito sí sirve, porque la segunda etapa, este colector común, la ganancia es 1 y no depende del parlante. Entonces uno puede cambiar la carga de ese segundo circuito y entonces la ganancia ya es fija. Para eso se usa principalmente. Entonces el emisor común se usa para levantar la ganancia todo lo que se pueda. El colector común se usa para conectar la carga finalmente y que la impedancia no dependa de la carga. Y el pase, ¿perdón? Es un intermediario entre la carga y... Exactamente. Porque la impedancia de entrada del colector común es suficientemente alta para que no afecte la ganancia de... Exactamente, exacto. El colector común tiene una impedancia de entrada muy alta y entonces no afecta al emisor común. La ganancia del emisor quedaría limitada solo por su resistencia de colector y no por la carga, ¿verdad? Porque si en este circuito, que lo hice, esta es de 545, esta puede ser un montón de veces más que la ganancia queda definida solo por RC. La ganancia máxima que tiene esta configuración, así como está, es tirar RC a infinito.
¿verdad? Desconectarle la carga, y entonces vamos a medir aquí un voltaje de circuito abierto, que sería la ganancia máxima que tiene este circuito en este momento, que en realidad sería bonito, ¿verdad? Uno podría desconectar esta y graficar, y entonces dice que valor es, bueno, quería graficar porque tiene un offset. Que tengo voltaje de entrada son 10 milis y voltaje de salida es toda esta onda que tiene de cierta cantidad de voltios para arriba y para abajo. El problema es que quedó con un offset, pero bueno, es una banda bastante grande. Hay que medirla de 6,8 hasta 8,8 y 2 voltios para arriba y 2 voltios para abajo. Entonces aquí con 10 milivoltios estamos sacando 2 voltios. Esto tiene 200 de ganancia. Y ahí volvamos al caso que teníamos originalmente. Ok. Listo. El último circuito, que es base común, tiene una ganancia alta y positiva. El único que tiene ganancia negativa es el emisor común. Los otros tienen ganancias positivas. Tiene una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida alta. Este circuito tiene, esta no es buena, esta no es buena, y esta sí. Esta es buena y esta no tanto. Y el emisor común tiene buenas todas. Bueno, la resistencia de salida no. Entonces podríamos poner las ventajas y las desventajas de cada uno así como con colorcitos. Para estos serían malos. Esto sería malo. Y este de aquí no es ni bueno ni malo, yo lo pondría en verde también. Entonces este es el mejor amplificador, pero no amplifica. Entonces queda igual, ¿verdad? Este es el acople. Y con estas otras dos yo puedo levantar la ganancia un montón de veces. Entonces puedo usar el base común. El base común, la ventaja que tiene a veces es que esto no es del todo malo. Es que la impedancia de entrada es pequeña. Pero hay sistemas de comunicaciones eléctricas. Por ejemplo, si yo tengo una antena y la antena está recibiendo información, digamos, de televisión, antes cuando eran analógicas, la antena tiene una impedancia característica de 50 ohmios, o bueno, podría tener. Y esto se conecta con un cable coaxial, que el cable coaxial está hecho con 50 ohmios también de resistencia equivalente. Es decir, que cualquier pedacito de cable coaxial, no importa la longitud que tenga, tiene una impedancia de 50 ohmios desde su impedancia de entrada. Eso es para que haya máxima transferencia de potencia, porque 50 ohmios de la antena con 50 ohmios del cable dan máxima transferencia de potencia. Y después ese circuito lo conecto a un amplificador de base común que tenga una impedancia de entrada de 50, y entonces el sistema está acoplado y tiene máxima transferencia de potencia. Más o menos sería una idea. Es un caso de un circuito específico que tiene una impedancia de entrada pequeñita y que necesitamos que sea pequeña obligatoriamente. Entonces, si uno quiere ajustar la impedancia de entrada muy bien, usa el de base común. Pero en general, yo diría que los más importantes son el emisor y el colector, porque este lo usamos para amplificar y este para pegar el parlante en la salida. Y después, cuando veamos los operacionales, como les digo, ya esto no hace falta, porque un operacional se puede conectar a cualquier carga sin limitaciones para la ganancia. Entonces, de momento esa es la comparación. Entonces, el de emisor común ya lo vimos. El de colector común es como de libro también. Entonces, este circuito, así como está, pienso que lo podemos pegar en las fórmulas del examen. El problema es que nos va a quedar un formulario gigante. Pero es que es un circuito que ya está definido así como está, ¿verdad? El circuito, la única diferencia que tiene es que la salida no se toma del colector, sino que la salida se toma desde el emisor. Y entonces el condensador C2 es el condensador de salida que va hasta RL, y el condensador C3 lo que hace es que corta RC. Este C3 no es totalmente obligatorio, en realidad C3 es opcional. Porque la resistencia de colector aquí, bueno, para este circuito la resistencia de colector también es opcional. Uno puede quitar esto y el circuito funciona. Así como está bien, porque la idea es que en corriente alterna
La señal de entrada está conectada directamente a la base. Entonces la tensión de base es la señal de entrada. La tensión de salida es la señal del emisor, que también es una terminal del transistor. Y la terminal de arriba es tierra. Es tierra porque este condensador cortocircuita con la fuente que está apagada en corriente alterna. Entonces, como la tensión del colector es tierra, la entrada se mide con respecto a tierra, que es el colector. La salida se mide con respecto a tierra, que es el colector, y por eso se llama colector común. Porque el colector está en común, el colector está en tierra. Y el análisis, las ecuaciones de análisis, bueno, en CD son iguales, ¿verdad? En CD es exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito, porque es la polarización por divisor de voltaje. Se puede hacer por Thevenin, se puede hacer por divisor aproximado. Y en corriente alterna lo que habría que hacer es redibujarlo. Entonces había dos modelos equivalentes, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Uno era así y el otro tenía la resistencia de abajo y nada más era RE. Se puede usar cualquiera de los dos, el que simplifique más los cálculos. Pero en general esta es la recomendación, ¿verdad? Se dibuja de esta manera, se reacomodan los componentes. Aquí todo el nodo verde es tierra porque está apagada la fuente VSC. Y después de redibujar, esta RC está en corto porque tiene arriba tierra y abajo tierra, entonces se puede quitar, ¿verdad? Una resistencia que está en cortocircuito es un cable, porque la corriente va a pasar por el cable y no por la resistencia, entonces quitamos la resistencia. Y luego redibujamos de esta manera. Este circuito no es tan fácil de analizar como el anterior, porque la impedancia de entrada es verdad, es R1 en paralelo con R2, en paralelo con, y de aquí para la derecha, ¿qué hago? Esto no es una resistencia fija, ¿verdad? Esa es más enredada, ¿verdad? Lo que se hace es lo siguiente. Vamos a poner aquí en los apuntes. Base común. Corriente alterna. Este es después de redibujar, pero entonces voy a copiar el circuito original. Que sería este. Y vamos a copiarlo redibujado. Que sería así. Okay, lo principal es que si yo quiero calcular cuánta resistencia se ve de aquí para allá, esto sería ZI. Yo sé que esa fuente tiene un voltaje, porque es VI. La fuente yo la conozco porque yo la puse. Lo que no conozco es la corriente. Pero si yo quisiera escribir cuánto es ZI, ZI tiene que ser el voltaje entre la corriente. Entonces vamos a decir que esto es la corriente. Corriente de entrada y voltaje de entrada. Uso minúsculas porque son de corriente alterna. Les había recomendado que en minúsculas las variables de corriente alterna. Y lo que tengo que calcular es la corriente. Para calcular la corriente yo puedo hacer aquí una ecuación de nodos. Porque hacia la derecha es la corriente de base, lo que tengo. Entonces yo puedo decir que la corriente de entrada es igual a la corriente por R1 más la corriente por R2 más más la corriente de base. Y ahora la corriente I1 sería IR1, que sería V1 entre R1 más V1 entre R2, bueno, en realidad es una I, VI entre R1, VI entre R2. Y esta corriente, ¿cómo la saco? Puedo sacarla con, puede ser tensión de un lado y tensión del otro, y las resto y las divido entre beta y RI. Pero me va a quedar un término que depende de VO. La idea es armar un sistema de ecuaciones para que solo me quede el voltaje y la corriente. Porque entonces yo divido una entre la otra y ya tengo la impedancia que andaba buscando.
Yo creo que no queda de otra. Hay que poner que es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida entre beta veces RE. Y necesito otra ecuación que sería una ecuación por aquí porque tengo dos variables. En realidad tengo tres. Tengo la corriente, el voltaje y el voltaje de salida. La que necesito cancelar es el voltaje de salida para que me quede una sola ecuación de dos variables y pueda poner la fórmula de la impedancia. Como les digo, estos procedimientos son muy largos y no entran en el examen porque, ¿verdad? Evidentemente aquí se dura las 2 horas del examen haciendo esto. Pero entonces tendríamos que hacer, esta sería la LSK en el nodo 1 y aquí la LSK del nodo 2. Entonces la LSK del nodo 2 sería, me daría que la corriente de base es igual a, bueno, corriente de base que entra a ese nodo más beta veces la corriente de base que también entra a ese nodo es igual al voltaje de salida entre RE más el voltaje de salida entre RL. Y entonces tengo un sistema de dos ecuaciones. ¿Sí, verdad? Porque del lado de arriba tengo la ecuación de la malla 1, bueno, la ecuación de nodos, perdón, la LSK1, y esta es la LSK2. Entonces, combinando la 1 con la 2, lo que voy a hacer es despejar VO y lo voy a sustituir en la de arriba y me va a quedar una ecuación que solo tiene el voltaje y la corriente. Entonces, lo que puedo hacer es copiar esta aquí. Ese es nuestro sistema de ecuaciones. Y el problema es que tengo IV también, pero IV era este pedacito de este lado. Entonces, esto es largo. Vamos a ver. Beta. O 1 entre RE, 1 entre RL. De aquí paso a dividir esto, entonces me queda IV beta más 1 entre 1 sobre RE más 1 sobre RL es igual a VO. Después tengo que decir que esto es IV beta más 1 por el paralelo de RE con RL, porque eso es el inverso de una suma de inversos. Eso es VO. Y la corriente de base la tengo, pero ¿verdad? Era una ecuación auxiliar que usé en este punto, ¿verdad? Corriente de base es esto. Entonces, aquí voy a sustituir VI menos VO entre beta RE, beta más 1, y RE para RL igual a VO. Después tengo que distribuir el paréntesis de la izquierda, se va a hacer demasiado largo. Distribuir el paréntesis de la izquierda para factorizar VO, y cuando ya tengo VO solito lo meto en la ecuación de arriba y de la ecuación de arriba factorizo todo. Entonces la cuestión es que se hace muy largo. Al final la impedancia tiene que dar esto, pero vamos que es una ecuación gigante, ¿no? Pues creo que no hace falta mostrarla porque ya los veo a todos aburridos. Lo que sí es importante es observar que para el de colector común la impedancia de entrada depende de R1, de R2 y de un término que es beta RE. Antes para el de emisor común era beta RE en la entrada también, pero ahora se le suma la carga multiplicada por beta más 1. Entonces el resumen de esa parte es que en el amplificador de colector común la impedancia de entrada que se ve desde la fuente es igual a R1 en paralelo con R2 en paralelo con la impedancia que tenía desde la base, que era beta RE, más el término RE paralelo con RL multiplicado beta más una veces hacia la entrada. Entonces lo que quiere decir es que la impedancia del emisor se refleja hacia la base multiplicada beta más una vez, que es la ecuación, es lo que dice la ecuación. Entonces la cuestión es que para obtener la impedancia de entrada el procedimiento es así de largo, por eso no lo vamos a evaluar porque es gigante,
Pero, ¿verdad? La idea es eso, que se analiza el modelo. Luego, la ganancia, bueno, la impedancia de salida es la impedancia de este nodo, que sería RL, RE, y después un término que está mezclado, que no se ve muy bien, que es beta RE. Pero para eso también hay que poner aquí una fuente de prueba en la salida y hacer mallas para encontrar la corriente y el voltaje de esa fuente y dividir V de fuente entre corriente de fuente para sacar la impedancia. Entonces hay que hacerle mallas ahí y queda medio complicado. Es bien largo, entonces tampoco, ¿verdad? Esta es la ecuación teórica de la resistencia de salida. Y la ganancia es otro montón de álgebra, porque la ganancia es, a partir de esa fuente, calcular el voltaje de salida, que es otro cálculo, ¿verdad? Ya no estamos sacando la corriente, sino que estamos sacando el voltaje. Entonces el procedimiento es largo, pero por dicha tenemos tablitas con fórmulas. Que este es el resumen de las fórmulas de colector común. Entonces, para no hacer toda la álgebra, porque ya vimos que el procedimiento aquí podríamos seguirlo, pero no quiero quedarnos aquí un montón. Entonces vamos a quedarnos con las fórmulas. Para el de colector común tenemos impedancia de entrada, que es altísima porque tiene un término hasta multiplicador por beta más 1. La impedancia de salida es relativamente pequeña porque R era un término pequeñito. Y la ganancia es aproximadamente 1, no lo demostramos, pero esta es la ecuación teórica donde Rx es el paralelo de RE con RL, que es toda la impedancia de salida. Entonces es impedancia de salida entre RE más toda la impedancia de salida. Bueno, la impedancia que está aquí abajo, en realidad no es la impedancia de salida. Y el último circuito es el de base común, que tiene como los mismos pasos. Porque el primero era como las instrucciones. Como primero usted apaga las fuentes, después sustituye los condensadores, después pone el modelo equivalente, después redibuja, calcula, pero era como los pasos. Y aquí está repetido porque creo que este tiene más componentes. Vamos a ver. Este de base común no tiene resistencia base, no está polarizado, ¿verdad? Este circuito no está, tiene OSC y ODE, pero no tiene resistencia base. Entonces no está bien polarizado. Estos son los pasos para un circuito sin polarización. Y el que está después es el circuito ya con la polarización, porque tiene una resistencia base y un OSC. Entonces este que viene de segunda parte es un base común con todo y la polarización, porque la resistencia debe aparecer en las fórmulas de ganancia. Y aparece aquí afuera. Entonces ZI es una formulota, ZO es otra fórmula gigante. Uno con mucha paciencia las puede sacar. Lo que pasa es que esto lo vemos en el curso de circuitos discretos durante la mitad del semestre. Hay 8 semanas para hacer estas demostraciones. Y entonces aquí las vamos a ver nada más como a nivel de fórmula. Y la ganancia que depende de la resistencia base. Entonces, algo que es muy práctico, ¿verdad? Aquí está el resumen de fórmulas de base común, es consultar el libro, ¿verdad? Podríamos ir y consultar el libro. En el libro de Boylestad, que está en la biblioteca también, podemos irnos al capítulo donde están estas configuraciones, que es el capítulo, ahí está, creo que es el capítulo 4. Entonces, más hacia el final de este capítulo hay unas tablas con los resúmenes, porque vienen muchos ejemplos con todos los números. Y aquí están las tablas. Entonces, la página 195 trae un resumen de todas las polarizaciones que existen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la polarización de resistencia base, resistencia colector. Yo creo que esta es la que podríamos usar de formulario, porque es un resumen de fórmulas, ¿verdad? Entonces tenemos ecuaciones para este circuito. Luego, polarización con degeneración de emisor tiene estas otras ecuaciones. Por divisor de voltaje tiene la solución exacta, que es con Thevenin, o la solución aproximada, que es suponiendo que la corriente base es muy pequeña. Luego tenemos una que es retroalimentación de colector, que tiene otras ecuaciones, emisor seguidor, base común. Entonces esos son los valores de CD, es la página 195.
Y la otra página útil es al final, después de toda la parte del capítulo 5, que creo que es el que sigue. El capítulo 5 es en alterna, el capítulo 4 es en directa. Al final vienen estas tablas donde está la configuración de emisor común sin resistencia, con cuánto da la impedancia de entrada, la de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente, porque a veces uno le interesa cuánta corriente entra y cuánta corriente sale. Hasta el momento la que vimos es ganancia de voltaje. Entonces esta es la fórmula de ganancia de voltaje. El RO es una resistencia que no vimos, que es una resistencia interna del transistor que modela el efecto Early, que es un efecto no ideal. Pero podemos asumir que el RO es infinito. En transistores ideales, el RO es infinito. Y tiene una formulita pequeña, pero está dentro del libro, es VA entre, dice, lo que pasa es que son demasiadas ecuaciones. Entonces de momento el RO sería infinito. Aquí está la misma polarización de emisor común con polarización de divisor de voltaje, entonces cambia un poquito la impedancia de entrada. Esta sería sin el condensador de emisor, entonces la ecuación de ganancia es mucho más baja. De aquí podría llegar hasta 200 y aquí llega hasta 5 porque tiene una resistencia aquí en el denominador. El emisor seguidor con sus ecuaciones, el base común con sus ecuaciones y retroalimentación con sus ecuaciones. Entonces esta otra página describe las ganancias de diferentes circuitos. Y viene esta que está súper borrosa, que esta incluye el efecto de la carga y de la resistencia de la fuente, de la resistencia RS y la resistencia RL. Pero bueno, son 3 páginas de puras fórmulas. En realidad, como les dije, para efectos de examen estudiamos esta, que es la misma que hemos estado usando. Pero sí, estudiar amplificadores con transistores es bastante largo. Solo me queda decir que, bueno, esta presentación tiene ejercicios, entonces lo que vamos a hacer el viernes es pensar cómo se ven estos circuitos, pero en lugar de usar un bipolar, usar transistores MOS, que es otro montón. Por lo menos con bipolares, el que está bien estudiado es el emisor común, entonces vamos a tratar de quitar el bipolar y meter un MOSFET en la clase de este viernes. Para tratar de sacarle las 3 ecuaciones características que son la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia, y eso es lo último que vamos a ver, digamos, de contenido. Y después de eso nos vamos a olvidar de los transistores y vamos a empezar a usar operacionales de aquí en adelante en toda la vida. Pero había que revisarlos. Entonces eso es para el viernes. Lo que ahora que están todos o la mayoría, ¿verdad? Recordar lo que dije al principio de la clase, que es que aquí en electrónica analógica puse las fechas de las siguientes evaluaciones. El segundo examen es de este viernes en 8. Llegamos un poquito más temprano para empezar a las 12:30. Si pueden llegar un toque antes y empezamos a las 12:30. Y la tarea vamos a pasarla para el próximo lunes por si todavía no han terminado de completarla, entonces que la puedan entregar bien. Eso sería todo por hoy. Hoy sí funcionaron los circuitos, entonces me voy en paz. Y cualquier duda que tengan, por ahí me buscan, me escriben, nos hablamos. Muchas gracias por venir. Nos vemos el viernes.